Hemos leído una parte muy hermosa de la Escritura acerca de la alimentación de los 5,000, y en esta ocasión quiero hablarles acerca de esta gran verdad. Jesús suple todas nuestras necesidades. ¿Cuántos podemos decir amén, hermanos? Yo creo que los que hemos visto la mano de Dios podemos decirlo con seguridad. Lo decimos: Jesús suple todas nuestras necesidades. Esa es una gran verdad que hemos experimentado en nuestra vida todos los días. En todas las culturas y en todas las naciones, por naturaleza, el hombre tiene la idea de que hay un Dios. Pero cuando el hombre no conoce al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios que los creó y que servimos, la gente, en su ceguera espiritual, en esa falta de conocimiento, la gente se hace dioses. Y como el hombre tiene muchas necesidades de diferentes formas, el hombre se hace una deidad para cada necesidad. Así las culturas antiguas tenían un Dios para la guerra, un Dios para las cosechas, un Dios para la fertilidad, y la lista se hace cada vez más grande. Incluso aún en estos tiempos, la Iglesia Católica tiene un santo para cada necesidad. Hay un santo para los negociantes, hay un santo para los milagros, hay un santo para el amor, mi tocayo, San Antonio, y tienen muchos santos, porque el hombre tiene muchas necesidades y se hace dioses para cada una de ellas. Pero el Cristo que nosotros predicamos, el Cristo que nosotros conocemos, Él suple todas nuestras necesidades. Y no necesitamos nosotros tener muchos dioses, solamente tenemos uno solo. Porque la Biblia nos dice que hay un solo Dios, pero Él es más que suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Y quiero hablar acerca de tres de ellas. La más importante, en primer lugar, es la necesidad espiritual que todos los seres humanos tenemos. Así como somos carne, hay gente que dice que nosotros solamente somos materia. Por cierto, que una vez dice que había una conferencia donde los exponentes decían que Dios no existía, y decían que el hombre solamente era materia. Y entonces se levantó un cristiano y fue hasta donde estaba el que estaba dando la conferencia, y luego entonces dice que este cristiano le dio una bofetada al conferencista, y el conferencista se enojó mucho, y entonces el cristiano tomó una silla y la rompió y dijo: usted dice que somos materia, pero yo acabo de romper esta silla y no protestó, pero usted, cuando yo le di la bofetada, usted se enojó. Eso quiere decir que no solamente somos materia, también sentimos, también tenemos sentimientos, porque tenemos una parte espiritual, y la Biblia nos dice que esta parte espiritual es nuestra alma. Y así como nuestro cuerpo físico tiene necesidades físicas, también nuestra alma tiene necesidades espirituales. También el alma necesita ser alimentada. Usted necesita alimentar esa parte espiritual que es su alma. Hay veces que la persona siente una profunda tristeza, siente una profunda necesidad, y la gente dice: no sé qué me está pasando, pero siente una tristeza grande. Y la persona, queriendo quitarse esa tristeza, queriendo suplir esa necesidad, va y se divierte, va y toma, pero se encuentra que queda igual de vacío, porque eso es algo espiritual, no es algo material, no es algo que usted va a llenar con las cosas del mundo, no, es una parte espiritual que solamente puede ser llenada
con la palabra de Dios. Jesús dijo en cierta ocasión: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús suple nuestras necesidades espirituales. Miren lo que dice en Lucas, donde estamos estudiando, Lucas capítulo 9, versículos 10 y 11. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. ¿Y qué hizo el Señor? Y les recibió. Y luego dice, y les hablaba del reino de Dios. Los discípulos habían contado a Jesús todo lo que habían enseñado, todo lo que habían hecho. Y el Señor les dijo: miren, vamos a tomar la barca y vamos a ir a un lugar desierto para que ustedes puedan descansar. Pero cuando la gente supo que hacia dónde se había ido Jesús, dice que la gente fue caminando buscando a Jesús, porque la gente tenía una grande necesidad espiritual. Y eso que los judíos tenían religión, y eso que los judíos tenían Biblia, tenían sinagogas, tenían el gran templo de Jerusalén, tenían maestros que les enseñaban acerca de Dios. Pero aquellas enseñanzas no habían satisfecho su alma. Sentían todavía una grande necesidad espiritual, y se dieron cuenta que la palabra que predicaba Jesús era una palabra con autoridad. Era una palabra que podía penetrar en su corazón, en su alma, y que saciaba todo su ser entero. Y cuando ellos terminaban de escuchar a Jesús, ellos salían satisfechos, salían llenos, porque estaban comiendo del maná celestial, del maná espiritual. Ellos estaban contentos con oír a Jesús. Sentían que sus necesidades espirituales eran suplidas cuando Jesús les enseñaba la palabra. Y dice este versículo: y Jesús les hablaba del reino de Dios. Les hablaba del reino de Dios. Saben, en estos tiempos la gente se ha vuelto muy materialista. Hay gente que solamente le interesa el prosperar. Hay gente que solamente le interesa el tener dinero, lo material, lo físico, y se olvidan de lo más importante, que es lo espiritual. El Señor dijo en cierta ocasión: ¿de qué le sirve al hombre que se gane todo el mundo, pero su alma se pierda? Tenemos nosotros que procurar también nuestra vida espiritual. Y hermanos, solamente el Señor puede suplir nuestra necesidad espiritual. ¿Saben? La gente siente sed espiritual. Por eso ven que la gente hace tantos dioses. Por eso ven que la gente tiene tantas deidades, pero no se sacian. Y cada día canonizan a más personas muertas. Cada día se hacen de más santos y están canonizando y están canonizando. ¿Por qué? Porque no se sienten satisfechos, sienten una grande necesidad espiritual, y ya le pidieron a un santo, se van con otro y buscan otro santo, cuál es el más milagroso, y están buscando saciar su alma, pero no pueden, porque no van a la fuente principal, que es Jesucristo. Él es la fuente principal para que el hombre pueda ser saciado. Una vez que conoces a Jesús, te das cuenta que tu vida está llena y que ya no necesitas otra cosa. Una vez que tienes la experiencia de conocer a Jesucristo como tu Salvador, te das cuenta que ya no te hace falta nada. No te hace falta inyectarte droga, no te hace falta tomar, no te hace falta estar bailando, no te hace falta tener tantas mujeres, no te hace falta nada de lo que el mundo te pueda ofrecer, porque cuando tú conoces a Jesucristo, Jesucristo llena toda tu alma y tu ser entero, y tú ya no necesitas nada, porque te sientes pleno, te sientes satisfecho, te sientes lleno de la presencia de Dios. Y el Señor dice que les hablaba acerca del reino de Dios, y la gente dice que le oía atentamente. La gente le oía con alegría, porque nadie había predicado palabras tan hermosas
y de vida eterna como las que había enseñado nuestro Señor Jesucristo. La vida de las personas era transformada con el poder de la palabra de Dios. Esa es la primera necesidad que suple nuestro Señor Jesucristo, la parte espiritual, al darnos la salvación para nuestra alma. Hay una necesidad grande en tu vida, que es que tu alma se salve, y eso es lo primero que Dios te da cuando tú le conoces, cuando vienes a Él. Lo primero que el Señor hace, el Señor salva tu alma, perdona tus pecados y te llena con su Espíritu Santo. Él llena tu vida porque tú tienes necesidad de Dios y de su palabra. Pero no solamente el Señor puede suplir nuestras necesidades espirituales. Al venir a la iglesia, no solamente tu alma es bendecida, la parte espiritual de tu vida es bendecida, no. Dios, en segundo lugar, el Señor también suple tus necesidades físicas. Porque así como tenemos un alma, tenemos un cuerpo. Y nuestro cuerpo es un cuerpo corruptible. Conforme vamos creciendo, nos vamos envejeciendo, nuestra cabeza se empieza a llenar de canas, nuestra cara se empieza a arrugar, nuestra piel, aunque no nos gusta, quisiéramos siempre estar jóvenes. Y hay mujeres que se quieren quitar los años, y por más que se quiten los años, no se pueden quitar el peso de los años que llevan en su vida, porque somos humanos. Cuando somos jóvenes, creemos que todo lo podemos, pero a medida que va pasando el tiempo, hermanos, nos damos cuenta que de repente nos empieza un dolor en un pie, luego en otro, luego los pies nos duelen, la espalda, y nuestro cuerpo comienza a sentir dolencias, porque nos enfermamos, hermanos, es la realidad. Pero el Señor también tiene poder para suplir esas necesidades. Miren lo que dice el versículo 11 en la segunda parte: y cuando la gente lo supo, le siguió, y él le recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Por eso la gente lo seguía. Por eso la gente, no importaba dónde estaba el Señor, ellos iban y le buscaban. Primero porque les gustaba la palabra de Dios y buscaban la palabra del Señor. Pero segundo, leemos aquí que el Señor también sanaba a los que necesitaban ser curados. Si usted necesita ser sanado o ser sanada, solamente tiene que venir a Jesucristo. Y el Señor tiene autoridad para sanar cualquier enfermedad. Y miren que había multitudes de gentes, hermanos. La Escritura dice que tan solamente había en número como 5,000 varones. ¿Cómo supieron esto? Pues la Biblia dice que los acomodaron de 50 en 50. Y el número de los varones era como de 5,000. Ahora imagínense ustedes, hermanos, cuántas mujeres había. Nada más aquí, ¿cuántas mujeres no hay? A ver, levanten la mano los hermanos varones, los hombres. A ver, bajen ahora las mujeres. ¿Quiénes son más? Las mujeres, ¿verdad? En todas las congregaciones siempre hay más mujeres que hombres. Imagínense, si eran 5,000 hombres, ¿cuántos miles de mujeres había en aquel lugar? Y miren que había muchos enfermos de distintas clases de enfermedades, pero dice que el Señor para cada uno tenía sanidad, tenía autoridad. La Biblia dice que Dios no se fatiga ni se cansa. La Biblia dice que Él es el Dios omnipotente, todopoderoso, tiene todo poder para hacer como Él quiere y cuando Él quiere, tiene autoridad. Y el Señor sanaba a todos los que tenían necesidad de ser curados. Así que si usted viene en esta tarde enfermo, el Señor le puede sanar. El Señor tiene poder para sanarle. O en el momento que usted se enferme, la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré
cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ya vimos dos cosas. Miren cómo el Señor suple todo, hermanos. Hay ocasiones que decimos, no, yo no puedo ir a la iglesia porque estoy enfermo. Pero ¿quién nos va a sanar, hermanos? Cristo. Si usted sabe que tiene que ir al médico, usted ve cómo le hace y va al médico para que le atienda. Puede venir también al médico de médicos, que es el Señor Jesucristo. Él tiene poder para sanar. Bendito sea el nombre del Señor. La tercera cosa, hermanos, que el Señor suple, Él suple nuestras necesidades espirituales, Él suple nuestras necesidades físicas, pero también lo tercero, Él suple nuestras necesidades materiales. Amén, hermanos. Nuestras necesidades materiales. Porque a veces decimos, es que no tengo dinero, tengo que trabajar, no puedo dejar mi oficio por un momento para ir a la iglesia. Si usted tiene un trabajo al cual usted tiene que estar sujeto a un patrón o en una empresa, una fábrica, el Señor lo sabe. Pero si usted tiene la oportunidad de estar en el culto, tiene que esforzarse por venir a la casa de Dios. Porque la Biblia dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busque primeramente a Dios, busque primeramente el reino de Dios, y lo demás va a venir por añadidura, porque Dios tiene cuidado de nosotros. El Señor dijo en cierta ocasión, miren las aves de los cielos, ellas no siembran ni cosechan en graneros, sin embargo vuestro Padre que está en los cielos las alimenta. Miren las flores de los campos. Os digo que ni aun Salomón se vistió como una de ellas. ¿No valéis vosotros más que los pajarillos o que las flores? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidades, hermanos. El Señor lo sabe todo. Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Ahora, vamos a ver que aquí se presentó una grande necesidad. Versículos del 2 en adelante de Lucas capítulo 9. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Yo me imagino que más o menos era como esta hora, y empezaba a oscurecer. Y en los otros evangelios, en el evangelio de Juan, dice que el Señor le preguntó a Felipe, ¿cómo le vamos a hacer para darle de comer a toda esta gente? Y entonces Felipe le contesta, Señor, 200 denarios no alcanzarían para darle de comer a toda esta multitud. 200 denarios es más de lo que gana una persona en 6 meses. 200 denarios no nos van a alcanzar para darle de comer a esta multitud. Me imagino que eso era lo que tenían, porque tenían una tesorería. No va a alcanzar lo que tenemos. Y entonces dice la escritura que Andrés, que era un ganador de almas, Andrés siempre estaba ganando almas. Y dice que Andrés encontró a un muchacho, y aquel muchacho se ofreció y dijo, pues yo tengo 5 panes y 2 pececillos. A lo mejor se lo había puesto de almuerzo a su mamá. Yo creo que esa comida
si acaso nada más para mí solito, 2 pescados y unos 5 panes. Solamente para una persona alcanzaba esa comida. 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué vamos a hacer? Aquel niño lo estaba dando de corazón. Y entonces dice la palabra del Señor que el Señor les dijo que hicieran sentar a la gente de 50 en 50. Les dijo: recuéstense todos. Como dice el Salmo 23: pones la mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. El Señor siempre nos pone mesa. Dice que los hizo que se recostaran, y dice que el Señor entonces tomó aquellos 5 panes y aquellos 2 pececillos y alzó su vista al cielo y comenzó a orar. Y de repente algo empezó a ocurrir. Los panes se comenzaron a multiplicar, los peces se comenzaron a multiplicar y comenzaron a repartir de 50 en 50 a aquellos 5,000 varones, aparte las mujeres, aparte los jóvenes, aparte los niños. Les comenzaron a repartir, y algo comenzó a suceder, que lo que estaban repartiendo no se acababa, sino que se iba multiplicando con el poder de Dios. Qué grande es el Señor, hermanos. Ahora esos peces no estaban crudos, ya venían cocidos, y los empezaron a repartir, hermanos. Como el Señor hacía que se multiplicara el pan. Ustedes saben todo lo que tiene que, el proceso que tiene que haber para sembrar el trigo, para que crezca, para que se pueda cosechar, para que se pueda hornear el pan, todo aquello. Y el Señor lo hizo en un instante. Aquellos peces también, como se empezaron a multiplicar, eso solamente Dios lo puede hacer. Y Jesucristo es Dios, Él tiene poder. La Biblia dice que por la fe entendemos haber sido constituido en el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así como Dios tiene autoridad, poder para hacer lo que Él quiere de la nada, así el Señor, hermanos, estaba multiplicando los peces y los panes y le dio de comer a aquella multitud. ¿Cuántos tenemos un pequeño ejército en nuestra casa? ¿Cuántos soldaditos tenemos en nuestra casa que les gusta comer mucho? Y Dios ha hecho cosas grandes. En algún momento que hemos estado en alguna situación de necesidad, Dios ha hecho cosas extraordinarias. A veces con poquito, hermanos, ha hecho cosas maravillosas. A veces es poco, como aquella viuda que tenía un poco de aceite y un poco de harina, pero dice que el aceite y la harina no escaseó nunca hasta que vino la lluvia. Y así a veces quizá usted tenga y diga: ¿qué voy a hacer con esto poquito que tengo? No voy a alcanzar a salir mi semana. Pero cuando usted es fiel con Dios y cuando usted se pone aquello poco en las manos de Dios, usted verá cómo Dios va a ir supliendo, cómo Dios va a multiplicar, cómo Dios va a bendecir, cómo Dios va a hacer milagros extraordinarios, porque tenemos un Dios que suple todas nuestras necesidades. Dice la palabra de Dios en el versículo 13: y les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos entrar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la gente, y comieron todos. Nada más un poquito, porque está bendito, es probete. No, ¿verdad que no, hermanos? Dice la palabra de Dios en el versículo 16: y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando sus ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente,
Si nos ponen un plato de pescado, hermanos, ¿cuántos pescados nos comemos? Algunos nos comemos de 2, de 3, algunos hasta de más, dependiendo del pescado. Y entonces dice, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Ya ven que Dios nunca se queda con nada, hermanos. ¿Cuántos panes había dado el niño? ¿Y cuántos le regresaron después? ¿5 panes? No, dice que le regresaron 12 canastas llenas de pan. Dios nunca se queda con nada, hermanos. Dios siempre nos da más de lo que nosotros podemos ofrecerle al Señor, porque todo es suyo, dice la palabra de Dios. Dios puede suplir todas nuestras necesidades. Si su necesidad es una necesidad de Dios, es una necesidad espiritual, y usted siente hambre de Dios, porque muchas veces sentimos necesidad de Dios y le decimos, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero saber más de ti, yo quiero aprender más de ti, yo quiero que tú me llenes más. El Señor nos llena. Si su necesidad es espiritual, Dios le puede llenar. Si su necesidad es una necesidad física, porque usted viene enfermo, porque no ha encontrado medicina, salud, el Señor también puede suplir esa necesidad física. Y más aún, si usted trajere una necesidad material, que usted tiene necesidad también económica, el Señor también puede suplir esa necesidad, porque Dios suple todas nuestras necesidades, hermanos. Porque hemos de alejarnos de Él si con Él lo tenemos todo? Porque hemos de buscar en otro lugar cuando en Dios tenemos todas las cosas? Por eso la Biblia nos dice en otro evangelio, en el evangelio de Juan, dice que la gente, cuando se dio cuenta acerca de esto, querían hacer rey a Jesús, querían proclamarlo rey, pero el Señor no se los permitió, porque si lo hacían rey, ya no iba a morir por nuestros pecados, y el Señor no quiso que lo coronaran rey. Llegará su tiempo cuando lo coronarán como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él tenía que morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso le decía a la gente, mira, has sido sanado, no se lo digas a nadie. Y les prohibía que lo hicieran. Porque la gente siempre quería hacerlo rey, porque la gente llegaba a la conclusión, ¿para qué queremos otro rey? Este nos da de comer, este sana nuestras enfermedades, con él lo tenemos todo. Que Herodes ya no sea nuestro rey, nos vamos a rebelar contra Roma y vamos a nombrar a Jesús como nuestro rey. Todavía no era el tiempo. Y tampoco era el propósito ese del Señor. El propósito de Dios era dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para que de esa manera pudiéramos alcanzar la salvación. Pero aún así, el Señor suple todas nuestras necesidades. Y el Señor está en medio de nosotros, hermanos. Y el Señor nos conoce. Él conoce nuestras necesidades. Si usted ha puesto en primer lugar al Señor, el Señor lo está viendo. Y así como estas personas, a pesar de que tenían necesidad, fueron buscando al Señor, el Señor, hermanos, suplió sus necesidades. Y lo hará también con nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta hora. Si usted en este momento trae alguna necesidad, yo no sé cuál, si sea espiritual, si sea física o si sea material, el Señor lo sabe. Él lo puede hacer en esta hora. Solamente tenemos que venir a Él y decirle, Señor, esta es mi petición. Pero principalmente lo espiritual, luego su salud, y luego de su salud, lo económico. Vamos a orar, hermano. Si alguno quiere venir y decirle, Señor, tú conoces mi necesidad, tú sabes de qué cosas tengo necesidad o tenemos necesidad, ayúdame, Señor, tú súplelas. ¿Quieres venir a Él? Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Señor que Él supla nuestras necesidades, porque para Él, hermanos, no hay nada imposible. Para Él todas las cosas le son posibles. El salmista expresa en el Salmo 139 que antes que nosotros lo digamos con nuestra boca, dice que el Señor ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Vamos a orar dando gracias por esta palabra y vamos a estar pidiéndole al Señor en esta hora. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos,
En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias por esta palabra en la cual hemos meditado. Hemos hablado acerca de que tú suples todas nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades materiales. Y en esta hora, Señor, tú conoces la necesidad que cada uno trae en esta hora. Yo te pido que